SCP-047, el cilindro mutagénico. Clasificación Keter. SCP-0047 es un muy oxidado y roto cilindro de gas hecho de hierro con una aleación de... Cuando se expone al aire abierto, el material del cilindro se evapora lentamente, produciendo un gas mutagénico previamente indocumentado. Este gas no tiene ningún efecto sobre los organismos eucariontes, por ejemplo, los seres humanos, pero altera profundamente a los procariontes, que muestran preferencia por la microbiana humana común, es decir, los organismos naturales que viven en la piel y en todo el cuerpo. En raras ocasiones, estas mutaciones producen una superbacteria, conocidos colectivamente como SCP-0047-1, un comensal natural con una mayor capacidad de supervivencia y por lo tanto la patogenicidad oportuna. El patrón de cambios inducidos por la SCP-0047 sugiere que estos microbios son altamente infecciosos, al menos hasta cierto grado. Aunque los detalles específicos de SCP-0047-1 dependen de la bacteria base desde la cual se deriva, hay varias características que parecen ser generalmente consistentes a través de todos los casos de SCP-0047 de mutación 1. Estas son: supervivencia mejorada en el entorno natural de las bacterias y ambientes similares, completa resistencia a los antibióticos de espectro, el aumento de la tasa de reproducción y el consumo de material disponible, desarrollo de una capacidad de esporulación en las bacterias Gram positivas, aumento de la capacidad de absorción y mantener plásmidos de acción, sobre todo en las bacterias Gram negativas, el aumento de la transmisión debido a los rasgos descritos anteriormente. Las muestras de SCP-0047-1 son normalmente debilitantes y virulentas. Sin embargo, en comparación con otros virus de clase Keter, debe tenerse en cuenta que SCP-0047-1 tiene una tasa de mortalidad relativamente baja debido a su acción a través de las vías biológicas mundanas. SCP-048, el número maldito, sin clasificación. Se ha hablado y considerado que el SCP-0048 es como el número maldito de los SCPs, por la directiva de los SCPs. Cualquier objeto asignado tiende a ser destruido, perdido, borrado de la base de datos o simplemente robado, de manera fortuita y sin culpables aparentes. También se ha observado que el personal asignado al SCP-0048 sufre un 50% más de probabilidades de abandonar su puesto debido a la muerte o a desmembramientos, entre otros. Se desconoce si el número 48 posee alguna habilidad paranormal desconocida, pero la superstición alrededor del número ha forzado a quitar dicho número del catálogo para que la moral del personal no decrezca. SCP-049, el médico de la peste. Clasificación Euclid. SCP-0049 es un humanoide en apariencia, con una altura de 1.90 metros estando de pie y un peso de 95.3 kilogramos. Sin embargo, la Fundación es actualmente incapaz de estudiar con más detalle su cara y su cuerpo, ya que están cubiertos de lo que aparenta ser el atuendo tradicional del Doctor de la Plaga, de la Europa del siglo XV al XVI. Estos materiales en realidad son parte del cuerpo de SCP-0049, como lo demostraron pruebas microscópicas y genéticas que muestran una estructura similar a los músculos a pesar de que se sienta bastante como cuero en bruto, y la máscara muy similar a la cerámica. Fue descubierto originalmente en Inglaterra por la policía local. El equipo de trabajo móvil respondió a un brote sospechoso de... A todos los civiles en un radio de 0.5 kilómetros se les administraron amnésicos de clase A como parte del procedimiento inicial de contención. El toque de SCP-0049 es invariablemente letal para los seres humanos. En caso de contacto con la mano o las manos de SCP-0049, la víctima, a partir de ahora denominado como SCP-0049-2, sufre y muere en cuestión de minutos. Entonces, SCP-0049 intentará matar a todos los humanos que pueda ver de una manera similar,
supuestamente para evitar interrupciones. Antes de regresar con SCP-0049-2, produce una bolsa hecha de que contiene bisturís, agujas, hilos y varios frascos con sustancias aún no identificadas, desde algún lugar de su cuerpo. Las investigaciones aún no han podido localizar estas herramientas dentro de SCP-0049 a través de rayos X o técnicas similares. SCP-0049 comenzará la disección de SCP-0049-2, así como también la inserción de varios productos químicos en el cuerpo. Después de aproximadamente 20 minutos, SCP-0049 cocerá a SCP-0049-2 y se volverá nuevamente dócil. Después de unos pocos minutos, SCP-0049-2 volverá a sus signos vitales y parecerá reanimarse. Sin embargo, SCP-0049-2 parecerá carecer de funciones cerebrales superiores y vagará sin rumbo hasta encontrar a otro ser humano vivo. En este momento, los niveles de adrenalina y endorfina de SCP-0049-2 aumentarán aproximadamente 300% en un intento de matar y engullir a cualquier ser humano que pueda encontrar, antes de volver a un estado sin mente y vagabundear sin sentido hasta que se encuentre con más seres humanos. En esta etapa se permite la terminación con extremo prejuicio. El incumplimiento de este protocolo fuera de los escenarios de prueba se castiga con la terminación. Autopsias detalladas de SCP-0049-2 han encontrado varias sustancias inusuales, junto con las sustancias usuales en grandes cantidades, dentro de los órganos, incluidos... Sin embargo, todavía varios deben ser identificados. Dato curioso. Al principio se creía que SCP-0049 no era capaz de hablar. SCP-050, al más listo, clasificación Euclid. SCP-0050 aparenta ser la estatua de un mono leyendo un libro, aproximadamente de un pie cúbico de altura. Al pie de la estatua está grabada la frase "al más listo", en letra cursiva. La estatua es resistente a toda forma de daño. Asimismo, no hay un método preciso hasta el momento para destruirlo. Cuando se le deja solo, SCP-0050 ha demostrado ser útil y antagónico para su dueño. Aunque nunca se le haya visto moverse, no importa qué cantidad de grabaciones se tenga, todo cuarto estará completamente ordenado y tan pulido como sea posible. Papeleo ordenado, botes de basura vacíos y en general se elimina todo el desorden. De todos modos, SCP-0050 tiene la tendencia de dejar trampas a sus dueños. Así que el poseedor actual siempre debe de revisar cuidadosamente su oficina cuando regrese. Dato curioso. Nuestros doctores actualmente se dedican a hacerse bromas poniendo esta figurilla en sus propios cubículos. Hasta aquí el video número 14. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, un comentario y no olvides suscribirte. Muchas gracias.